Ya hemos visto en un ejercicio que hemos probado la identidad de polarización, tanto en el caso real como en el caso complejo. Vamos a probar ahora que efectivamente esa identidad de polarización conforma un producto escalar. Entonces, para que eso tenga sentido, hemos visto que el espacio normado con el que estamos trabajando tiene que verificar la identidad del paralelogramo. Entonces, sabiendo que verifica la identidad del paralelogramo, vamos a ver que esta expresión, que es la identidad de polarización, efectivamente define una aplicación que es un producto interno o un producto escalar en nuestro espacio. Entonces, tenemos que probar varias propiedades, ¿verdad? ¿Qué propiedades tenemos que probar? Debemos ver. La linealidad, ¿no? Vale, esa va a ser la última, ¿no? Probar Sí. qué. Por un lado, Definida por... No. sí, que el producto Sí, definida escalar por... de un elemento X consigo mismo es siempre mayor o igual que 0 para todo X que cojamos de nuestro conjunto H, que de momento lo que sabemos que es un espacio normado y que además, si el producto escalar de X con X es 0, entonces, ¿qué puedo afirmar sobre el elemento X? Que es también el elemento nulo, ¿verdad? Esta propiedad es definida positiva. Segunda propiedad, estamos en un espacio real, ¿verdad? Realmente tenemos que probar la simetría, que no es simetría, que es la propiedad de ser hermítica, ¿verdad? Que el producto escalar de X con Y, al darle la vuelta y escribir el producto escalar de Y con X, tenemos que escribir aquí un conjugado, ¿verdad? ¿Por qué no vamos a escribir el conjugado en este ejercicio? Porque estamos trabajando en un espacio real. Entonces, el producto escalar es siempre un número real y no hace falta conjugar, ¿verdad? Y esto sería para cualesquiera X, Y pertenecientes a nuestro conjunto H. Y por último, tercera propiedad, la linealidad es la primera componente, ¿verdad? Es decir, que el producto escalar de un X más X' con un Y coincida con ¿quién? O bueno, realmente no solo con el X', sino cualquier combinación, es decir, cualquier alfa por X más beta por X' con el elemento Y, eso sea alfa veces el producto escalar del elemento X con el Y más beta veces el producto escalar del X' con el elemento Y, ¿verdad? Y aquí estamos cogiendo alfa y beta ¿de dónde? El cuerpo, que sería R y X, X' e Y de nuestro conjunto H, ¿vale? Esas tres cosas tenemos que probar. Entonces, vamos a empezar por la primera. Decimos, venga, para la primera tenemos que el producto escalar del XX, ¿cómo se está definiendo? Utilizamos la identidad de polarización. Me han dicho que se define como un cuarto de la norma del X más el X cuadrado menos la norma del X menos X cuadrado, ¿verdad? Esto nos quedaría un cuarto de la norma X más X sería 2X, todo eso cuadrado, menos la norma del X menos X sería 0 cuadrado. Pero sabemos que la aplicación que aparece aquí es una norma, ¿verdad? Y hay varias propiedades de la norma. Primera propiedad de la norma de 0, ¿cuánto vale? 0. Por lo tanto, por ser esta aplicación que hemos puesto aquí con la doble barrita, eso sabemos que es una norma. Por un lado, sabemos que aquí nos queda un cuarto y el número sale fuera en módulo, es decir, saldría módulo de 2 al cuadrado por la norma del X, todo ello al cuadrado, ¿verdad? Y restaría la norma del 0, que vale 0, y lo elevo al cuadrado. Claro, ¿qué nos queda aquí entonces?
Módulo de 2 sería 2, 2 al cuadrado 4, 4 con un cuarto, y nos queda, al restarle 0, nada, nos queda simplemente la norma del x cuadrado, ¿verdad? ¿Y qué sabemos de la norma de un elemento x? Que eso como es siempre, mayor o igual que 0, por ser de nuevo esto una norma, ¿verdad? Sea cual sea el x que nosotros cojamos de nuestro espacio H. Además, si el producto escalar de x con x es igual a 0, estamos diciendo entonces que la norma del x al cuadrado es igual a 0, ¿verdad? O lo que es lo mismo, estamos diciendo que la norma del x, ¿cuánto vale? 0, y entonces, por ser esta aplicación una norma, podemos afirmar que el elemento x, ¿quién es? El elemento 0. O sea que ya tenemos probada la primera propiedad, que sea definida positiva. Segunda propiedad, la simetría, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Para la simetría tenemos que, por un lado, el producto escalar del elemento x con el elemento y sería un cuarto de la norma del x más y, todo ello al cuadrado, menos la norma del x menos y, todo ello al cuadrado, ¿verdad? Ahora, me gustaría darle la vuelta al xy, ¿verdad? Esto es un cuarto. Hombre, la suma es conmutativa. Me da igual escribir la suma de x más y que escribir la suma de y más x, ¿verdad? Eso no afecta. Menos, claro, aquí que me gustaría tener la norma de y menos x. La recta no es conmutativa, entonces yo no puedo darle simplemente la vuelta. Lo que tengo que hacer para darle la vuelta es multiplicar todo y menos x por menos 1. ¿Vale? Anda. Ahora guay porque, por ser esta aplicación doble barrita una norma, resulta que este elemento que aparece aquí lo puedo expresar como el módulo o el valor absoluto de menos 1, todo ello al cuadrado, por la norma del y menos x al cuadrado. Lo cual significa que aquí, ¿qué tendríamos? Tendríamos un cuarto de la norma del y más x, todo ello al cuadrado, menos valor absoluto de menos 1 es 1, 1 al cuadrado es 1, nos quedaría simplemente restar la norma del y menos x, todo ello al cuadrado, ¿verdad? Y si ahora en lugar de tener xy tengo y x, lo que aparece es, por definición, el producto escalar de y con x, ¿verdad? Que es lo que queríamos probar. Ya tenemos aquí la simetría de nuestro producto escalar. Ahora va a venir la parte que es un poquito más compleja. Esta parte un poquito más compleja va a ser estudiar la linealidad de nuestro producto escalar. ¿Vale? Entonces, claro, para la linealidad que tendríamos que estudiar. Entonces, para la linealidad, vamos a separarlo. Linealidad. En lugar de probar que de forma conjunta el producto escalar de alfa x más beta x' con un elemento y, que eso lo podemos pensar como alfa producto escalar de x con y más beta producto escalar del x' con el y, vamos a probar por separado que, por un lado, primera propiedad, x más x' con y, eso nos da el producto escalar de x con y más el de x'
con Y. Y por otro lado, que el producto escalar de alfa X con Y nos da el producto escalar de alfa por el XY. Y esto para cualquiera alfa, alfa perteneciente a R, y para cualquiera X, X', Y perteneciente a nuestro conjunto H, ¿vale? Y vamos a separar en esos dos trocitos. Vamos a comenzar con la parte de la suma. Entonces, para la parte de la suma, vamos a hacer también, o vamos a separar en algunos casos. Es decir, primero, vamos a probar que el producto escalar de X más X' con Y, eso nos da el producto escalar del X con el Y más el de X' con el de Y, ¿vale? Venga, truquito que vamos a utilizar aquí. Vamos a comenzar probando una igualdad distinta. Es decir, para esto de aquí, vamos a comenzar probando que si yo tengo un elemento y hago el producto escalar del X más el X' con un Y, que eso nos daría simplemente el doble de coger el producto escalar del X con el Y medios y sumarle el doble del X' con el Y medios. ¿Vale? Eso lo vamos a probar para cualquiera X, X' e Y que cojamos de nuestro H. La pregunta sería, ¿por qué vamos a probar eso? Imagínate que ya hemos probado esta parte, ¿verdad? Si ya tenemos probada, si ya tenemos la igualdad anterior, entonces el objetivo sería, si esto fuese cierto, ¿cómo llego a que esto también es cierto? A que la igualdad que yo quiero probar de suma efectivamente se transforma en la suma. Hombre, de estos dos elementos podría tomar uno de forma sencilla, podría tomar el X' como 0. Es decir, si el X' es el elemento 0, obtenemos que ¿cuánto valdría esta igualdad? Como esta igualdad es cierta, ¿verdad? Entonces el producto escalar del X más 0 con Y, eso valdría dos veces el producto escalar del X con el Y medios más dos veces el producto escalar de 0 con el Y medios, ¿verdad? ¿Hasta ahí bien? Ahora, ¿cuánto vale este producto escalar? Cero. ¿Por qué? Porque si aplicamos la identidad de polarización, ¿verdad? ¿Qué te quedaría? El producto escalar sería un cuarto. Vamos a poner aquí, si quieres, una nota. Esto vale 0. Y aquí, ¿por qué vale 0? Porque si tú tomas el producto escalar de 0 con lo que te dé la gana, que no me le quieres poner el elemento, que no sea ni X ni Y, Z. T. Y cojo un Z, ¿verdad? Por la identidad de polarización, esto sería un cuarto de la norma de 0 más Z al cuadrado menos la norma de 0 menos Z al cuadrado, ¿verdad? ¿Cuánto vale esto de aquí? Norma de Z al cuadrado. ¿Cuánto vale esto de aquí? Norma de Z al cuadrado, ¿verdad?
Y norma menos norma sería 0. 0, sea cual sea el z que nosotros cojamos de nuestro h. O sea que siempre 0 con lo que sea el producto escalar nos da 0, ¿vale? O sea que en realidad aquí que tendríamos simplemente 2 veces el producto escalar de x con y medios, ¿verdad? Lo cual significa que entonces, ¿qué acabamos de probar aquí? Que el producto escalar de x con y es simplemente ¿quién? 2 veces el producto escalar de x con y medios y ya está, ¿verdad? Pero claro, por lo tanto, hemos probado esta igualdad, ¿verdad? Hemos probado que el producto escalar de x más x' con y, eso es igual a 2 veces por el producto escalar del x con el y medio más 2 veces del x' con el y medios. Y acabamos de ver que 2 veces este producto escalar es el producto escalar ¿quién? De x con y. O sea que aquí nos quedaría el producto escalar de x con y más este de aquí sería el producto escalar de x' con y, ¿verdad? Y ya tendríamos entonces lo que queremos probar. Entonces, ¿qué nos falta por probar únicamente para que esta igualdad negra sea cierta? Falta por ver esta igualdad de aquí, ¿verdad? Esto no lo hemos probado todavía. Hemos dicho, si fuese cierto, mejor la cajita. Hemos dicho, si esto fuese cierto, entonces ya lo tendríamos probado, ¿verdad? Así que nos falta únicamente probar esta igualdad, ¿vale? ¿Cómo probamos esta igualdad? Lo más sencillo es, vamos a desarrollar cada uno de los elementos que aparecen, ¿verdad? Porque tengo que desarrollar esta parte izquierda y esta parte derecha. ¿Dónde hay más términos? En la parte derecha. Entonces, lo natural sería, vamos a comenzar por la parte derecha, a ver si simplificando términos llego a alguna expresión que conozca. Entonces, para probar la única igualdad que nos falta, desarrollamos. Es decir, desarrollamos ahora quién sería 2 veces el producto escalar de x con y medio más 2 veces el producto escalar de x' con y medios. ¿Qué aplicamos? Lo único que conozco de producto escalar es que se define mediante la identidad de polarización, ¿verdad? Entonces aplicamos nuestra identidad de polarización. Y lo que sabemos entonces es que este doble producto escalar, ¿quién sería? Pues sería 2 veces. ¿Y quién aparece ahora? Un cuarto. ¿De quién? De toda esta norma del elemento x más el y medios, todo ello al cuadrado, menos la norma del x menos y medios, todo ello al cuadrado, ¿verdad? Siguiente, para este producto escalar sería 2 veces por el 1/4. ¿Y quién aparece? Pues la norma ahora sería del x' más el y medios, todo ello al cuadrado, menos la norma del x' menos el y medios, todo ello al cuadrado. ¿De acuerdo? Vamos a agrupar los positivos con los positivos, los negativos con los negativos. ¿Qué nos quedaría entonces? Si agrupamos, tendríamos el 1/4 que multiplica y tenemos aquí 2 veces la norma del x más y medios, todo ello al cuadrado, más 2 veces la norma del x' más el y medios, todo ello al cuadrado. Y luego
menos un cuarto, voy a sacar ya el menos para afuera, que multiplica a 2 veces la norma del x menos y medio al cuadrado más 2 veces la norma del x' menos y medios al cuadrado. ¿Vale? Y fíjate, aquí tengo doble de norma al cuadrado más doble de norma al cuadrado. Y lo que sabemos es que este espacio verifica la identidad del... verifica la identidad del paralelogramo, ¿verdad? Y la identidad del paralelogramo que nos decía que la norma de un elemento a más b al cuadrado más la norma del elemento a menos b al cuadrado era siempre el doble de la norma del primero al cuadrado más el doble de la norma del segundo al cuadrado, ¿verdad? Esa era nuestra identidad del paralelogramo. Aquí estamos aplicando la identidad del paralelogramo, pero por ejemplo estoy tomando primero este elemento como el elemento A y este elemento como el elemento B, ¿verdad? Entonces, cuando aplique aquí, ahora, nuestra identidad del paralelogramo, ¿qué obtenemos? Obtendríamos este un cuarto se mantiene y aquí ¿quién aparece? Este doble A más doble B se convierte en la norma al cuadrado de la suma de los dos elementos, ¿verdad? ¿Quién sería A más B? Pues aparece el X, aparece el X', y cuando cojo y medio más y medio nos quedaría el Y, ¿verdad? Y luego aparece la norma del A menos B, que sería al X le resto el X', y al y medio le resto y medio se nos queda 0, ¿verdad? ¿Bien hasta ahí? Lo único que hemos hecho ha sido la parte de la derecha de la identidad del paralelogramo es lo que aparece dentro de nuestro paréntesis. Entonces hacemos la norma del A más B, que sería norma del X más y medio más X' más y medio, sería X más X' más Y. Y luego hago el A menos B. Y el A menos B sería X más y medio, le resto X' más y medio. X menos X' y medio menos y medio se nos queda 0. Vale. ¿Vale? Vamos a hacer lo mismo, pero con el otro paréntesis, solo que este otro paréntesis tiene delante ahora un menos un cuarto. ¿Dónde quedaría? De nuevo, ahora, ¿quién juega el papel? Vamos a ponerlo en verde, por ejemplo. Ahora el papel de A y el de B, estos dos elementos, ¿verdad? Entonces fíjate, cuando yo ahora sume, ¿qué nos va a quedar? La norma del A más el B sería X más X', pero cuando sumo menos y medio más menos y medio nos queda menos Y. Y luego aparece la norma del A menos B. A menos B, ¿quién sería? Al X le resto el X', y cuando hago el menos y medio le resto menos y medio, ¿qué nos queda? 0 también, ¿verdad? Entonces nos quedaría simplemente esta norma al cuadrado, ¿verdad? Pero fíjate, estos elementos sí son distintos, ¿verdad? Pero aquí aparece norma de x menos x' al cuadrado multiplicado por un cuarto. Y aquí aparece norma de x menos x' al cuadrado multiplicado por un cuarto y restando, ¿no? Entonces, este término que tengo aquí se nos cancela con este término que tenemos aquí, ¿verdad? ¿Y qué nos quedaría únicamente? Nos quedaría entonces un cuarto ¿de quién? De la norma del x más x'. A todo eso le sumo y, ¿verdad? Al cuadrado. Y le resto la norma, ya puedo sacar el un cuarto factor común, ¿verdad? Le resto la norma del x más x', pero le resto el y, ¿verdad? Y si te fijas aquí que tengo un elemento más otro y un elemento menos el otro, ¿verdad? Eso por definición, ¿quién es? Por nuestra identidad de polarización, un cuarto de elemento más segundo
menos elemento menos segundo sería el producto escalar de este elemento, que es x más x'. ¿Y cuál es el segundo elemento? El que está sumando y restando, que sería el y, ¿verdad? Anda, pues hemos probado justamente que cuando tenemos el x más x' con el y, eso se convierte en dos veces el x y medio más dos veces el x' y medio. Por lo tanto, como hemos probado la parte morada, tenemos probado esta identidad de aquí en medio, ¿verdad? Y en esta parte azul hemos probado que con esta parte morada se prueba lo negro. O sea que ya tenemos primera parte de la linealidad demostrada. Es decir, ya hemos probado que x más x' con y es siempre x con y más x' con y. Pero eso no es toda la linealidad, ¿verdad? Porque para la linealidad falta probar qué ocurre con los escalares. Falta ver qué pasa cuando multiplico un elemento por alfa. Eso no lo hemos probado todavía. Bueno, pues vamos a hacerlo. Es decir, segunda parte de la linealidad sería probar ahora que si cojo el producto escalar de alfa con x, o alfa x con un elemento y, que eso es alfa veces el elemento xy. Y eso tiene que ser para cualquier alfa real, ¿verdad? Y para cualquiera xy perteneciente a nuestro conjunto H. ¿Hasta ahí bien? Bueno, vamos a dividir esta prueba también en pasitos. Porque los números reales son un conjunto a lo mejor demasiado complicado para nosotros de trabajar. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es dentro de los conjuntos de números? El más sencillo con el que podemos trabajar son a lo mejor los números naturales. Entonces la pregunta sería, ¿y si probamos primero si esto es cierto para los naturales? Es decir, cuando queremos probar igualdades o propiedades con los números naturales, ¿cuál es la demostración que solemos utilizar normalmente para probar cosas sobre los naturales? Inducción, ¿verdad? Oye, pues mira, vamos a comenzar por una parte. Vamos a ver primero que se cumple para alfa igual a n perteneciente a los naturales por inducción. ¿Qué tenemos que hacer para probar inducción? Dos partes. Primero, caso base, ¿no? Y el caso base sería que ocurre con n igual a 1. Claro, lo que pasa es que para n igual a 1 es un poquito estúpido porque diríamos 1 por x con y, eso nos quedaría el producto escalar de x con y. Mientras que por otro lado, 1 por el producto escalar de x con y es justamente pues, el producto escalar de x con y. ¿Son estas dos cosas iguales? Ya lo tenemos, ¿verdad? Venga, ya tengo el caso base. Vamos a probar ahora el paso inductivo, ¿verdad? Entonces, para el paso inductivo, ¿qué hacemos? Lo suponemos cierto para n y lo probamos para n más 1, ¿verdad? Decimos, pues tenía que estudiar qué ocurre con el producto escalar de n más 1 por x con y. Hombre, pues mira, esto lo podemos expresar como el producto escalar de desarrollo este paréntesis, esto sería n por x más 1 por x sería simplemente x y todo esto con y, ¿verdad? Oye, pero por el apartado anterior de la suma, ¿qué ocurre con la suma de dos elementos? Si un elemento x con un x', eso lo puedo expresar como la suma de el primero con y más el producto escalar del segundo con y, ¿verdad? Eso es lo que acabamos de probar, que el x más x' con y es el x con y más el x' con y. Y ahora justamente aquí aparece nuestro paso inductivo, ¿verdad? Porque por hipótesis
de inducción cada vez que aparezca nx, eso lo puedo expresar como n veces el producto escalar de x con y. Y aquí había otro producto escalar de x por y que me sobraba, ¿verdad? Y como estos son números reales, ahora puedo agrupar esto, sacar factor común y nos quedaría n más 1, que multiplica el producto escalar de x con y, ¿verdad? O sea que ya lo tenemos cierto para todos los números naturales, ¿verdad? El objetivo es llegar a que es cierto para todos los números reales. Entonces vamos a ir subiendo de categoría. Ya hemos probado que es cierto para los naturales. Siguiente categoría que viene detrás de los naturales. Los números enteros, ¿verdad? Entonces la pregunta sería, sabiendo que se cumple para los naturales, ¿es también cierto para los enteros? Bueno, vamos a verlo. ¿Qué tendríamos que hacer? Ahora, como lo he puesto aquí, con una vez visto que se cumple para n, veamos si también es cierto para alfa perteneciente a z, ¿verdad? Realmente solo falta comprobar el caso en el que es un número entero que sea como no natural, ¿verdad? Porque si es un número natural, pues ya lo hemos probado antes, ¿verdad? Entonces, sea alfa igual a menos n con n perteneciente a los naturales. Este es el último, el que nos falta, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué tendríamos aquí? Entonces, tendría que estudiar cuánto valdría ese producto escalar, ¿verdad? Pero fíjate, yo tengo que estudiar cuánto vale el producto escalar de menos nx y, ¿verdad? Y quiero ver que puedo sacar la n fuera, ¿no? Vamos a hacer una cosa. ¿Cuánto vale seguro el producto escalar de 0 con y? Siempre que tenga el producto escalar de 0 con algo, ¿cuánto hemos visto que valía ese producto escalar? 0. Pero 0y yo lo puedo expresar como el elemento nx menos nx. Sí, ¿verdad? Al nx le resto el nx, ¿no? Si a lo mismo le resto lo mismo, eso me da 0. Pero esto en realidad lo puedo interpretar como el elemento nx más el elemento menos nx, todo eso con y, ¿verdad? Y ahora, por la propiedad que hemos visto de linealidad de la suma, ¿qué ocurre? Que esto es el nx primero con y más el segundo que sería menos nx con y, ¿verdad? Y ya hemos visto que para los naturales es cierto, ¿verdad? Como es cierto para los naturales, este nxy en qué se convierte en n veces el producto escalar de x con y, ¿verdad? Y este de aquí se convierte en más el producto escalar de menos nx con y, ¿no? Luego, si este de aquí lo pasamos restando, el producto escalar de menos nx con y, ¿a quién es igual? A este término, pero cambia de signo, es decir, a menos n producto escalar de x con y, ¿verdad? Oye, pues también hemos visto que es cierto con el menos n, es decir, cuando el n es un número negativo, también puede salir fuera del producto escalar, ¿verdad? Ya tenemos cierto para los naturales y para los enteros. Siguiente paso. A los racionales, ¿verdad? Bueno, vamos a ver qué ocurre para los racionales. Entonces, decimos, venga, ahora queremos ver si se cumple
para alfa, como es un número racional, ¿verdad? Pues un número racional lo podemos expresar como una fracción m partido de n, ¿verdad? Primera parte. Vamos a estudiar qué ocurre con el cociente. Entonces, estudiamos primero qué ocurre con el producto escalar de un elemento x, y, ¿verdad? De algún modo quiero que aparezca una n dividiendo. ¿Cómo puedo hacer que aparezca una n dividiendo? Ah, pues multiplico por n y divido por n, ¿verdad? Y esto lo puedo entender como el elemento producto escalar de n por el x partido de n, ¿verdad? Todo eso con y. ¿Y la n qué tipo de número es? Para que sea un número racional, esta n tiene que ser un número entero, ¿verdad? Obviamente distinto de cero, pero para los números enteros ya hemos visto que se verifica, ¿verdad? Por lo tanto, esta n que está multiplicando como la n es un número entero, vamos a especificar distinto de cero, entonces esta n puede salir fuera. ¿Y aquí qué nos quedaría? N veces el producto escalar de x partido de n con y, ¿verdad? Oh, pero entonces esta n, ¿cómo puede pasar al otro lado? Dividiendo, ¿no? Y entonces, ¿qué tendríamos? Que el producto escalar de esta parte, que sería 1 partido por n por x, con el elemento y, es lo mismo que esta n pasa dividiendo y nos queda 1 partido n por el producto escalar de x con y, ¿verdad? Luego, si tú tienes un producto escalar de alfa x con y, esto es lo mismo que el producto escalar de m partido n x con el y, ¿verdad? Por un lado, esto lo puedes escribir como el producto escalar de m por 1 partido de n por x con el y, ¿verdad? Y aquí lo que tenemos es que m es un número entero y n es un número entero que no es cero, ¿verdad? Por ser m un número entero, la m la puedo sacar fuera, ¿verdad? Por ser 1 partido por n un número de la forma anterior con n no cero, lo puedo sacar fuera, ¿verdad? Y aquí nos queda el producto escalar de x con y. Pero ¿quién es entonces este numerito que aparece aquí, m por 1 partido por n? Eso es alfa, ¿verdad? O sea que hemos sacado y esto nos queda alfa por el producto escalar de x con y. O sea que, si es cierto para los naturales, es cierto para los enteros y acabamos de probar que es cierto para los racionales también. ¿Cuál es el último paso ya que nos faltaría? Que sea cierto cuando el alfa es un número real. Y el número, la parte real, es un poquito, es donde tenemos que pegar el salto cualitativo y utilizar propiedades, características de los números reales y de los racionales. ¿De acuerdo? Esa propiedad que vamos a utilizar es lo que sabemos o que conocemos como la densidad de los racionales en los reales. La densidad la podemos entender de varias formas distintas. Desde el punto de vista topológico es que entre dos números reales cualesquiera siempre hay un racional o en que dos números racionales cualesquiera siempre hay un real. Pero otra caracterización que tenemos y que nos interesa en esta asignatura es en cuanto a la clausura de ese conjunto. Es decir, sabemos, vamos a poner aquí una nota, recordemos que los racionales Q son densos en R. Es decir, la clausura de Q es justamente el conjunto de los reales. Y diría, bueno, no nos dice esto tanto. Nos dice en el sentido de sucesiones. ¿Qué queremos decir con sucesiones? Lo que queremos decir es que entonces, que sea la clausura, significa que para todo x número real,
Voy a poner X porque X estamos utilizando. Para todo alfa número real, existe siempre una sucesión, vamos a llamarla alfa n, desde n igual a 1 hasta infinito, contenida en los racionales, tal que nuestra sucesión alfa n converge al alfa. Es decir, siempre puedo acercarme a ese número alfa, da igual que sea racional o no, da igual el número real que tenga, mediante números racionales. Eso es lo guay. Claro, es que por otro lado, una de las propiedades que hemos visto del producto escalar es que el producto escalar es siempre una aplicación continua, ¿verdad? Es decir, por otro lado, sabemos que el producto escalar como aplicación que va de h por h en el correspondiente cuerpo K, que en este caso, como estamos en un espacio real, va en los reales, es una aplicación continua. Por lo tanto, ¿qué podemos decir? Pues mira, yo quiero estudiar ahora el producto escalar de alfa x con y. Y lo quiero estudiar para todo alfa número real, ¿verdad? Ese ya es el objetivo. Poder sacar el alfa fuera del producto escalar. ¿Qué sabemos? Hombre, lo único que nosotros sabemos es que el alfa es un límite, ¿verdad? O sea que aquí lo que tenemos es el límite cuando n tiende a infinito de unos alfa n por x con y, ¿verdad? ¿Qué más sabemos? Que el producto escalar es continuo. Como el producto escalar es continuo, podemos intercambiar el límite con producto escalar, ¿verdad? Lo cual significa que puedo escribir aquí el límite cuando la n tiende a infinito de los productos escalares de alfa n por x con y. Y lo guay de este alfa n es que esta sucesión alfa n está contenida en los racionales, ¿verdad? Luego, aquí aparece el producto escalar de cosas y estos alfa n son todos racionales. Acabamos de probar que era cierto para los racionales, por lo tanto, el alfa n como es racional lo puedo sacar fuera del producto escalar, ¿verdad? Y aquí nos quedaría el límite cuando n tiende a infinito. Puedo sacar los alfa n fuera y todo eso multiplica el producto escalar de x con y, ¿verdad? Esto es una constante. Límite de una constante, la constante. ¿Y a qué tiende el alfa n? Justamente a alfa. Por lo tanto, aquí nos quedaría entonces alfa veces el producto escalar de Lx con el y. Y acabamos de probar entonces que alfa x con y es lo mismo que alfa con el xy, sea cual sea el alfa real y obviamente sean cuales sean los xy que cojamos de nuestro h. Hemos probado entonces ya por fin las dos partes de la linealidad, lo cual significa que efectivamente tenemos un producto escalar a partir de esta identidad de polarización. Hemos tenido que trabajar un poquito más en detalle la propiedad de linealidad. Esa era la única propiedad que nos podía costar un poquito más. ¿Por qué tenemos que trabajar de una forma tan rara con la linealidad? Porque si yo quisiese hacer algo con linealidad directamente con las normas, lo único que conozco de las normas es la desigualdad triangular, ¿verdad? Y el problema es que eso es una desigualdad. Es decir, si uno dijese, no pasa nada, yo voy a estudiar la propiedad de linealidad del producto escalar a pelo directamente, ¿no? Y dijese, oye, pues yo quiero coger el producto escalar de alfa x más beta x' con el y, aplico la definición que esto es un cuarto de la norma del alfa x más beta x' más el y al cuadrado menos la norma
del alfa x más beta x' menos el y al cuadrado. Es decir, muy bien, ¿y ahora qué? Porque de la norma, tú no puedes decir que la norma de un alfa x más, o simplemente la norma de un x más y directamente, eso no es la norma del x más la norma del y. Es menor o igual. Entonces, tengo un problema, porque no puedo sacar la suma fuera, ni los escalares fuera. Entonces, no puedo trabajar directamente con la propiedad que me da la norma, sino que tengo que buscarme las habichuelas de otro modo para conseguir llegar a esa igualdad. Si utilizo lo que me da la norma, lo único que consigo es una desigualdad. Y no es suficiente para trabajar. Y de hecho, ni siquiera puedo aplicarlo porque, claro, aquí como hay un menos, el x más y sí lo acotaría con un menor igual, pero luego con el menos se me cambia la desigualdad y no puedo tener dos desigualdades distintas en el mismo sitio. O sea que no sabemos cómo seguir, ¿vale? Entonces tenemos ahí ese problema, ¿de acuerdo? Por eso hemos tenido que buscar otras herramientas distintas para estudiar la linealidad.